¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio. Les damos muchísimas gracias porque nos están siguiendo, porque vemos cómo se quedan con nosotras, porque vemos sus likes, vemos sus comentarios. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, pues nos presentamos. Yo soy Alma Celina Jessica Jerez por acá. y esto es Las Déboras. Estudia. Y en esta ocasión nos toca el Nuevo Testamento. Ya saben que vamos una y una. Entonces, en esta ocasión nos toca una mujer del Nuevo Testamento. Y es una mujer que, aunque no se habla así muchísimo de ella, es una historia pequeña, concisa, pero es una mujer importante, importante en la historia de la iglesia, importante en la expansión del reino fuera del territorio de Israel. Hoy les vamos a hablar de Lidia, la vendedora de púrpura. Sí. Sí, estábamos recién conversando que, bueno, las mujeres del Nuevo Testamento están en menor cantidad o proporción, bueno, es más reducido también el Nuevo Testamento que lo que es el Antiguo. Em, pero igual, mientras conversábamos, pensaba en que Lidia es un fiel reflejo, y vamos a ver, yo creo que es uno de nuestros puntos centrales hoy día, el fiel reflejo de algo que ha estado desde el principio de la historia hasta nuestro presente, y que es el papel de las mujeres dentro de la expansión del Evangelio. Bien, Así es, así que así es. vamos con la historia de Lidia. Vamos con la historia de Lidia. Bueno, a Lidia la encontramos en el capítulo 16 de Hechos. ¿Dónde estamos? Para que nos ubiquemos. Pablo está en su viaje misionero, anda con Silas, se les une Timoteo y va también Lucas. Y entonces Pablo tiene esta visión en donde un varón, o sea, un hombre macedonio, le pide que por favor vaya a visitarlos. Entonces, pues ellos entienden que Dios les está diciendo que ya tienen que salir de Asia y tienen que subir. ¿Sí? Entonces, se van hacia Macedonia y la primera ciudad en la que llegan es la ciudad de Filipos. Entonces, nos dice la historia que van entrando a la ciudad el día de reposo, o sea, el sábado. Ya saben que Pablo siempre buscaba una sinagoga, pues para establecer un contacto, obviamente con los judíos, para tener pues una relación, una identificación con alguien. Buscando, van junto al río y encuentran a un grupo de mujeres, y entre esas mujeres estaba una mujer llamada Lidia, que era una mujer que se había convertido al judaísmo y era comerciante de púrpura. Y entonces Pablo les empieza a predicar el evangelio y Lidia, la Biblia nos dice que el Señor abre su corazón y Lidia recibe la salvación, cree en el Señor Jesús y recibe la salvación con tanto entusiasmo que los invita a su casa, que los lleva a su casa, dice que los molestó, así que les insistió mucho para que por favor fueran a su casa. Entonces se fueron con ella, se quedaron unos días en Filipos, pasan ciertas cosas, que los hace que terminen en la cárcel. Y entonces, porque ya saben que a cada rato los acusan de estar ahí haciendo su alboroto y enseñando cosas que no se deben, y van a la cárcel, lo sacan por fin de la cárcel, y el último versículo en el que sabemos de Lidia es en el 16:40, donde nos dice que saliendo de la cárcel regresaron a casa de Lidia y que allí estuvieron con los hermanos, se despidieron de ellos y ellos continuaron su viaje. Entonces vemos a Lidia, una mujer que recibió el Evangelio con mucho entusiasmo. La Biblia nos dice que inmediatamente se bautizó ella y toda su casa. O sea, ella fue una de esas conversiones explosivas, así de esas, así de, sí, con todo, ¿no? Y así fue Lidia. Y es muy importante, muy, muy importante. De entrada, sí, el primer dato, porque Lidia es la primera persona que se convierte al Evangelio en Europa, porque Filipos está en lo que hoy es Grecia. Ya estamos acá, ya estamos en Europa. Entonces, no es la primera persona, y la primera persona convertida en Europa es una mujer. Entonces, Me gusta esa Lidia es, frase cuando dice, y se convirtió Lidia y toda su casa, porque por lo general esa frase no va precedido de una mujer. de una mujer. Sí, sí, sí. Lo ubicamos como ejemplo como Cornelio, ¿no? Cuando dice que Sí. Cornelio se convirtió él y toda su casa, pues sí, pues porque él era el señor. Pero aquí, pues, ella era la señora de la casa. Y hay una figura que pasa dentro igual un poquito en el contexto, eh,
que tiene que ver con la expansión del Evangelio. Y creo que lo habíamos conversado antes, que la figura de las benefactoras, porque ella era una mujer bastante de un buen pasar económico, y estas primeras comunidades cristianas estaban bien mezcladas porque había bastantes benefactoras. Hay que recordar un poco de que el cristianismo comienza a crecer bastante, de una forma muy, muy explosiva, y comienza a crecer y nace en las casas. ¿Cierto? Estos primeros creyentes se empiezan a juntar en las casas, y obviamente estas casas eran de estas mujeres, hombres y mujeres, pero aquí algunos relatos nos hablan de mujeres, eh, que eran los espacios en donde se podían reunir. Pero, y como hemos conversado antes, son esos espacios que lo mismo pasa a lo largo de la historia, en donde empiezan a veces los cultos, que es como se juntan un grupo de hermanos, empiezan a invitar a otros, empieza a crecer y al final terminan siendo iglesia. Entonces hay un rol bastante significativo en ese sentido de las mujeres en este tiempo benefactoras, es decir, que poseían un buen pasar económico, como era en el caso de Lidia, porque ella era comerciante, Lidia tenía un negocio. Entonces, ese negocio es la comercialización de estas telas, que era la púrpura, que eran las telas con que hacían los uniformes los romanos. ¿Ya? Entonces igual tenía una buena comercialización, le iba bastante bien, y lo más probable es que, claro, tuviera una casa grande con harto espacio, pero además de la casa grande, que tuviera este sostén económico, porque también las benefactoras sostenían en gran parte, como lo vemos con Lucas 8, sostenían Mm. también estas primeras comunidades antes de convertirse en iglesia propiamente tal, sino que primero eran pequeñas comunidades. Y ahí es donde nosotros vemos cómo enmarcada esta historia. Eh, Nos encantaría que hubiesen más, pero en Sí, realidad tenemos los libros más que nada históricos, son los evangelios, que no, pero los evangelios obviamente están centrados en la figura de Jesucristo, el ministerio, ¿no es cierto?, su enseñanza y sus milagros. Y después tenemos un libro que es histórico, que es el de los Hechos de los Apóstoles, pero en teoría tampoco hay Hechos de eh, los Apóstoles porque son dos. dos, De Pedro y dos de los Pablo. apóstoles. Correcto, y nos va mostrando un poquito de cómo van naciendo estas primeras comunidades. Nos encantaría ver más o que se nos comentara más, pero no hay más relatos, ¿no es cierto? Sí. Pero sí podemos ver el tremendo impacto, como decíamos recién, que tuvo el cristianismo cuando comienza. Hay que recordar siempre que, como tú decías, Pablo buscaba la sinagoga porque Pablo era judío, como Jesús, que Ujú. era judío. Entonces ellos, cuando se van a juntar o van buscando este lugar de reunión, ellos salen a predicar a la sinagoga, porque era el lugar donde se reunían. O sea, ellos no estaban creando una nueva religión, un cristianismo. En realidad, los estudiosos de hoy día, me acuerdo, Aguirre lo menciona como un judaísmo reformado. Elsa también, Mm. Elsa, perdón, otra de las teólogas importantes, si no me equivoco, Schüssler Fiorenza lo menciona así, como un judaísmo reformado que luego toma su propio Ya, cuerpo ya como se cristianismo. separa. Sí. Claro, pero esto nacen siendo un judaísmo que es con una mirada distinta. Y este movimiento después empieza a crecer con el llamado, obviamente, que hace Jesús antes de ascender, que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿no es cierto?, llevar las buenas nuevas. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que este evangelio, claro, nace siendo, o el mensaje es para ser predicado a toda criatura, o sea, no importa si es hombre o mujer, a toda criatura, y se comienza a expandir. Entonces, el llamado es a la expansión, el llamado es a los nuevos creyentes ir compartiendo este mensaje en todos lados, y yo siempre, cuando era chica, nos contaban esta historia de cómo crece la iglesia. Me acuerdo que la hermana Jody, que era mi maestra de escuela dominical, nos mostraba unas láminas donde salían estas primeras escenas, que es lo primero que se me viene a mi mente cuando empiezan a hablar de la iglesia, Mm. que eran unas personas como sirviendo como en un pasaje en la Palestina del siglo I, así como haciendo las cosas como a veces se ven en las películas, y salen dos mujeres conversando y dos hombres conversando, y así decían, y las personas en lo cotidiano
iban conversando con otras e iban llevando sí, el evangelio y lo iban predicando en todos lados, los trabajos, en las calles, en el mercado, y así el cristianismo comienza a expandirse. Pero una parte súper importante tiene que ver con estas primeras comunidades, que es donde se forman estas primeras iglesias. Y ahí donde sí, compartían juntos, y bueno, Hecho nos dice, compartían las palabras, compartían la comida, o sea, prácticamente casi vivían juntos los que no sí, estaban afuera en la calle, que salían a predicar el Evangelio ciudad por ciudad. Y ahí es donde nosotros vemos un papel súper importante que tienen también las mujeres en esta expansión del reino, porque es una religión o esta nueva religión que se va gestando, también se va gestando entre hombres y mujeres. Tal vez salen, sí. bastante probable porque no tenemos más testimonio, que cuando salen los discípulos a predicar, los 70, ¿no es cierto? Después, ¿cuánto? Los 120, tal vez ese mismo 20, luego modelo 120. después se empieza a replicar, ¿no es cierto? Ujú, Y empieza a crecer. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver este espacio, y después la historia nos empieza a atestiguar de estos tremendos movimientos de viudas, de vírgenes, que de repente no salen tanto en los relatos en sí, en la Biblia, ujú, el Nuevo Testamento, pero sí un poco en la historia de cómo se van generando estos espacios para mujeres, porque en el caso del cristianismo va variando un poco de lo que fue el judaísmo con la mujer, porque se casaban muy pequeñas, o sea, su rol era, ujú. ya comenzó su periodo, casarte, Sí, ya tener sabes. hijos, pero en el cristianismo las mujeres encuentran un espacio que tiene Hay que gran ver con el libertad, servicio, con la claro, vocación. Entonces, con el claro. espacio también de atender, pero también de guiar a las nuevas mujeres que se van convirtiendo, de disipularlas, de enseñarles durante un periodo de tiempo antes, después de bautizarse. Entonces, hay un rol, y que nos atestigua la historia, que la mujer cristiana tendía a casarse después de los 18 años, lo que antes hacía En ya esa llegando a época la ya mayoría. estaban grandes. Ya estaban grandes. Y Sí, algunas claro. incluso no llegaban a casarse. De hecho, Pablo en una de las cartas, no recuerdo dónde, empieza a decir a las reales viudas, las empieza a Ah, sí, incitar a que se casen, que se porque la casen, que mayoría son ya son jóvenes. jóvenes todavía, por lo tanto, Sí, sí, pueden volver a casarse. Y a las sí, familias que se hagan cargo, porque estaba sí. siendo muy pesado para la iglesia el Para poder la sostenerlo. iglesia, sí, claro. Fíjate Eh, que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando estaba releyendo el relato de Biblia, de la Biblia sobre Lidia. Dos cosas. Una, me llamó la atención, se me hizo como, no sé, un detalle que me resaltó, que la visión de Pablo para ir a Macedonia dice que él ve a un varón macedonio que le dice, ven, ayúdanos, ven, por favor, ayúdanos. Sin embargo, la primera persona con la que habla Pablo es una mujer. Y digo, eso se me hace significativo porque pienso, ¿no? Obviamente, no sé, por la época, si la visión hubiera sido de una mujer, probablemente Pablo no hubiera ido, ¿no? Porque hubiera sido así como raro, como que ¿no? Pero vaya, pero la primera persona con la que habla, el primer grupo de personas, porque dice que eran varias, que todas eran mujeres, pero que era un grupo, y que son las mujeres, y que es Lidia la que es receptiva y que se nos dan estos detalles de la vida de Lidia, ¿no? El hecho de que era comerciante, de que era de tía, tía, o sea, varios detalles que para nosotros es así como de, ah, buena onda, ¿no? O sea, está bien, ya, pues si pero vamos hilando más fino, era una mujer exactamente, comerciante, porque hoy no pasa exactamente, nada, las mujeres tenemos en los negocios, en todas las áreas de la sociedad, pero en ajá, ese tiempo no era tan frecuente, obviamente, estamos hablando de sociedades patriarcales, y ella ya sí, había sido prosélita al judaísmo, o sea, en ella ya estaba esta creencia sí, sí, en sí, Yahvé, ¿no es cierto? Por lo tanto, le es más fácil escuchar del Evangelio, claro, claro, y ya en venía esta con esa hambre. posición. Sí, sí, eso. Ella ya tenía estas ganas, esta hambre, porque es eso, es hambre, ¿no? De Dios, de conocer, de saber, de tener la certeza, y ella ya sabía tener la certeza que es un solo Dios, porque obviamente, pues ella al ser griega, pues creía en muchos dioses, pero ahora al haberse convertido ya sabe que ya es un solo Dios, y eso pues abre la puerta. Ahora, ella siendo comerciante. Pienso también, o sea, como lo comentas, obviamente uno pues es una mujer con recursos que evidentemente, cuando dice ella y su casa, pues obviamente en ese momento, ojo, ella y su casa no solamente se refiere a su familia,
Lo más probable es que ella claro, haya tenido sirvientes, que haya tenido esclavos, o sea, que haya habido gente, empleados de sí. su negocio. Entonces, a través de ella, de la acción de su conversión, o sea, por esa primera persona fue un ¡pum! Sí. Inmediatamente la comunidad Y se esa es la figura, convirtió. que cuando se utiliza eso, literal, de él, porque él, o en este caso ella y su casa, estamos hablando diferencia en el siglo I, que por ejemplo aquí dicen ya, la Jessica y su casa, mi casa es mi esposo, y no hay más gente y terminó ahí. En cambio, el Sí, siglo I, cuando nosotros hablamos de casa, primero hay que tener una visión distinta porque la familia es una familia extendida. Entonces, cuando se habla de casa, por lo general hablamos de una familia que es mucho más grande, porque no existía tanto la figura como hoy día de que nosotros nos casamos y nos vamos. No sé, mm, nosotros vivimos todos lejos de nuestros papás, de nuestra familia, ¿eh? pero aquí era como el mismo espacio porque compartían, no, compartían mucho del espacio físico de los hogares, de las ocupaciones, entonces era como familias extendidas, o sea, los papás no se separaban de los hijos porque tenían la responsabilidad, por ejemplo, los padres, de enseñar un oficio al hijo, pero después los hijos, sobre todo, evidentemente los hijos varones y sobre todo el mayor, Mm, tenían que después devolver la mano y cuidar a los ver padres. por los Entonces, padres, cuando claro. hablamos de familia, hablamos de familia extendida y no como en el caso nosotros somos dos personas, sino que muchas veces Sí, hablamos de los padres, los hijos alrededor, los esclavos que tenían, pero bastante frecuente en el siglo I, los esclavos, incluso los clientes, porque Lidia era comerciante, por lo tanto había vínculos comerciales que ella tenía. Entonces había personas claro. que dependían de ella y muchas veces cuando se usa esta figura de ellos y su casa se refiere a A tremendo toda grupo de esta gente. gente, toda esa Sí, red. sí, Claro. porque se habla un poquito más que una conversión que es de repente individual, así como de cada uno, por lo general se daba una conversión que era colectiva en donde la familia, sí, la familia Mm, extendida, se sí, acogía, en este caso, por ejemplo, ella al principio ser prosélita al judaísmo, ahora al cristianismo, y era como una forma completa de vida. Igual hay que entender que en el siglo I, por ejemplo, la vida es completamente distinta porque todo el círculo social estaba asociado a tu creencia. Por ejemplo, se sabe que en mm, el siglo I, cuando la gente, cuando empieza a haber un poco de rechazo al judaísmo, o sea, al cristianismo, perdón, a estos primeros discípulos, ellos los empiezan a echar de las sinagogas, ¿no es cierto? Hay parte de los sí, relatos sí, nos sí. cuentan que los empiezan a echar de las sinagogas. Y uno hoy día, mirando para atrás, uno puede decir, ah, ya, pero era el precio, no pasa nada, así total. No, en el siglo No, primero, no, en el siglo sí, primero la sinagoga no es solamente el lugar, así como cuando nosotros vamos al culto el domingo a la iglesia, nos vamos y seguimos la semana. No, es que la vida religiosa, social, laboral, comercial, se daba en el contexto de la sinagoga. sí. Por lo tanto, cuando ya los empiezan a bloquear o los empiezan a echar, es que le están Es cortando perder todo, todas las relaciones que todas las tienen que relaciones. ver, Eres un paria. claro. Sí, y de Entonces, hecho eso, no por es ejemplo, para los judíos, perdón, pero eso para los judíos, no puedo decir así que me conste que hoy en 2025, pero todavía a mediados del siglo XX, cuando vienen, por ejemplo, todos los judíos que llegaron a América, que venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial, se da mucho eso, es algo que nosotros los latinos no entendemos, pero precisamente eso, ¿no? Que ves ahora, las que ahora son las colonias judías, o sea, que ya sabes, no es que aquí vive puro judío, dicen, ¿y por qué viven todos ahí? Porque ahí hay una sinagoga, la primer sinagoga en la ciudad, y y hasta entonces de hoy donde se fundó todos la viven cerca sinagoga, de la sinagoga. Yo fui hace todos unos viven años acá y ahí nos cerca de la explicaban en la sinagoga. sinagoga que por el tema de no hacer trabajo el día sábado, la mayoría Ajá, de los judíos vivían en pleno centro. El centro igual, obviamente, es un lugar ajá, costoso de comprar o sí, de arrendar y la claro. mayoría vivía en el radio de los edificios de la sinagoga. De la sinagoga. O sea, ¿por qué es eso? Porque es que también es esa parte que a lo mejor para nosotros no es tan, para nosotros sí es muy, nosotros diferenciamos mucho.
tu raza étnica, de tu religión, de tu postura política, de tu educación, o sea, lo tenemos todo compartimentalizado, ¿no? Pero para los judíos del siglo primero, y vaya, de los judíos, no, todo eso era ser judío, Por lo tanto, todo. convertirte al cristianismo en este tiempo Era fuerte. era fuerte, era muy Sí, fuerte porque significaba de que llega un momento en que comienza a haber este rechazo, comienzan a ver las primeras persecuciones y te empiezan a sacar. O sea, es como, no, ustedes claro. ya no son de nosotros, ustedes son. Shu, Y eso fuera. implica un cambio de vida radical, porque toda la vida política, toda la vida del comercio, toda la vida social, la educación se daba en el entorno de la sinagoga, todo lo social se daba en el entorno de la sinagoga, o en el entorno del templo, en el caso de Sí, Jerusalén. sí. Entonces, que te saquen es quedarte como Sí, isla, o sea, isla. Y luego aislado a Lidia, manos cruzadas. O sea, que había que ser se valiente, o sea, convirtió al definitivamente. judaísmo, ¿no? Que se convierte al judaísmo, o sea, que tenía, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero no debe de haber, o sea, evidentemente no era toda su vida, que se convierte y estaba a lo mejor, tenía a lo mejor poco tiempo de haber creado esa red, de haber aprendido a vivir en ese grupo, aprendido a vivir Y por eso dentro de son ese tan potentes conjunto. estos nuevos grupos que se crean, porque recuerdo que Esas. vivían juntos, compartían todo, la comida o la liturgia, Sí. el culto, todo. Pero por eso mismo, empiezan a Por crearse eso mismo, espacios. porque estaban acostumbrados a esa Sí. estructura, por supuesto, ¿no? Ahora también acá en el caso de Lidia, otra cosa que me llamaba la atención es que nos dice que ella era una comerciante, que ella era de un lugar llamado Tiatira, que de ahí traía el púrpura. Entonces pienso también en eso. Ella no solo, o sea, ella no estaba constantemente en Filipos, ella se Viajaba movía. harto, sí. Entonces, volvemos es que no nada más iba a ser la red inmediata de personas de su casa y a lo mejor sus clientes locales. Es Piensa que que qué es lo que cuánta buscaba el gente cristianismo pudo, en primer siglo. claro, expandirse. Entonces, Expandirse. a cuánta gente le pudo haber hablado Olivia? Sí. ¿No? ¿A Y eso es cuánta súper gente? importante. Romanos 16 nos comenta bastante ahí. Pablo saluda como 25 personas, si no me equivoco. Y de esas 25 10 son mujeres. Y no es menor porque nos empieza a mostrar cuál era la participación. Y en varias de ellas los testimonios que da son bastante Muy potentes bonitos. porque uno Ujú. dice, oye, sí, el siglo primero era súper machista y patriarcal. Sí, pero aún haciendo así con Jesús, después con esta primera iglesia, hay una participación bastante importante. ¿Nos hubiese gustado que quedara más testimonio? Claro Pues que nos claro. hubiese gustado, pero no podemos pedir mucho. O sea, las mujeres Porque además, a final prácticamente de no cuentas, pues no es el existían. propósito, ¿no? Entonces, pues no, no Ya va lo por que ahí la sale es cosa. como hay que darle gracias. Pero muchas Sí, veces nos es pasa esto de ganancia. que podíamos pedir más. No, la sociedad era así, la sociedad de ese tiempo era así, y Claro. aún con esas características de las mujeres no ser figuras tan importantes, vemos que hay relatos como de Lidia, que fueron mujeres bastante importantes, reconocidas, de recursos, de influencia, porque eran quienes proveían material para las vestimentas de alto grado del ejército romano, y no es menor Ajá, eso. Y eso también claro. nos dice de que el cristianismo fue bastante estratégico, o sea, en el Pues sentido sí, de ¿a quién le voy a ir a predicar? Le voy a ir a predicar, o sea, si bien era para toda criatura, pero evidentemente el cristianismo se expandió harto en los medios sociales altos. No altos. olvidemos que el cristianismo llegó a ser la religión del imperio. Sí, sí. Y Sí, muy no, y pronto. además, por ejemplo, no se nos olvide que a final de cuentas, cuando Pablo estuvo preso en Roma, ya poco tiempo antes de que ya lo ejecutaran, estaba custodiado por oficiales que pertenecían a la casa del César. La casa del César los saludan, les mandan saludos, ¿no? O sea, Entonces, y sí en ese llegaron a camino lugares está muy altos. cimentada esta participación de mujeres. Y Claro. también ahí es súper importante, yo delante antes de conectarnos pensaba en esto mismo, en cómo se van construyendo hoy día nuestras iglesias. Yo creo que las hermanas aquí que van a estar viendo, van a estar recordando quienes pudimos Sí, participar de una iglesia que se está formando. Cuando yo llegué a la iglesia, o como dicen, de repente yo crecí con una iglesia de abuelito, entonces decía, cuando el Señor me llamó al me camino. llamó. Claro. Yo tenía 12 años y mi mamá fue una de las primeras hermanas que llegó a la iglesia, Mm, una de las primeras.
Y recuerdo que de hecho el pastor llegó en una camioneta, traía las bancas atrás, el púlpito, las bancas y se arrendaba un Ah, espacio dentro de un gimnasio, como una salita que tenía el gimnasio. oh, sí. Y fueron los primeros cultos. Y esas primeras reuniones, esos primeros años, la iglesia era, pero 80% mujeres. Sí, 80% mujeres. Entonces, de repente sí. uno ve estos relatos, como decía, en Romanos 16, y que siendo una sociedad patriarcal, machista, que ya se demuestre o se hable de ellas, es algo súper importante. Es eso, y eso, ¿no? Para Súper. nosotros a lo mejor es así como un de, pues la saluda, se nos hace muy normal, porque para nosotros es muy normal el que salude también a hermanas, pero es que es una cosa extraordinaria. Y todos los relatos, aunque sean chiquitos, aunque sean cortitas los relatos, pero el hecho de que estén registrados es una cosa extraordinaria. Tenemos que valorarla mucho porque no era normal, Y no es era la reflejo al norma. final de lo que las mujeres siempre han sido. Por eso le decía, hermana, que usted no está Eh, escuchando, no va a estar viendo. Yo creo que la mayoría tenemos memoria en que en nuestras iglesias evangélicas, en Chile, en México y en montones de países latinoamericanos, la mayoría son mujeres. Y son las que sí, están todos los días, o sea, todos los días en que hay sí, culto, están, no sé, los domingos, los ahí martes, los están jueves, los los hermanos. sábados, haciendo aseo, o sea. Oh, sí. Por ejemplo, en mi iglesia lo mismo, acá cuando yo, es bautista, cuando yo preguntaba, porque no, yo estoy desde el verano aquí, eh, porque por lo general las mujeres bautistas no suelen predicar a nivel nacional, acá sí, los jueves, Mm, los domingos mira, solamente del pastor. sí. Pero cuando conversábamos acerca de eso, yo les preguntaba a una de las hermanas que me dio una entrevista para un trabajo que yo tenía. Ella fue la esposa del pastor fundadora de la iglesia. Ahora su Se hijo es funda. el pastor El que pastor. continuó el camino. Ajá, Y ella me decía, lo que pasa es que los jueves los hermanos no estaban, porque llegaban del trabajo muy tarde. muy tarde. Entonces, al final, si tú te fijas, me dice, hasta ahora la iglesia, la mayoría somos, no sé, 70% mujeres. Entonces a veces los jueves no había ningún varón que predicara, entonces bueno, si no habían varones Pues, tenían que predicar las mujeres, porque todos pues venían del sí, trabajo, llegaban tarde, y aunque el culto era a las 8 no alcanzaban a llegar, entonces al final la vida de la iglesia empezó a ser así, que si bien tal vez sí, como tradición las mujeres no predicaban en la iglesia bautista, pero sí por la necesidad, no habían varones, lo empezaron a hacer, así es. entonces lo Y empezaron a hacer. eso, y eso es lo que debe, de me quedé pensando, eso es lo que debe de haber pasado con Lidia y la iglesia que evidentemente se fundó en su casa, porque al ella decirles, ya que te dice que les insistió mucho así, que los molestó para que se quedaran en su casa, que estuvieron varios días ahí, obviamente esos días deben de haber sido así como que, no sé, curso intensivo, ¿no? O sea, Pablo le debe de haber dado así un bootcamp, como dicen los gringos, así campamento militar para que aprendiera lo más que pudiera y todo, porque ellos se iban a ir y se iban a quedar solos, o sea, en algún momento iba a llegar algún otro misionero, en algún momento vaya, ¿no? Pero iba a haber un primer momento que además en esa época podía ser de meses o hasta de años, porque la gente se tardaba meses en trasladarse de un lugar a otro. Entonces, esta pequeña comunidad, esta pequeña primera iglesia que se forma, se iba a quedar sola un rato. Y entonces, yo sí creo que Lidia se quedó al frente, porque al final de cuentas era su casa, ¿no? Entonces, Ahora, que cuando Lidia se debe de cambió, haber quedado al cambia frente. después la figura, cambia, sí, Ujú, tal vez esta hermana está pensando, claro, al principio sí, las mujeres participaban en el culto, sí, lo vemos en Corintios, pero como hemos ujú. dicho anteriormente, después ya nos pasamos más tarde las cartas más tardías en Timoteo, donde empieza la estructura, la Ya jerarquía, un poquito y, más. Ajá. y, y cambia, porque cada vez que hay una estructuración, ya es como hacer definitivamente cuando la iglesia se comienza a formar ya como organismo Ujú. definitivo, claro, se vuelve a la normalidad, ¿no es cierto? Es Sí, como ya, no, aquí hay que seguir la estructura. Ahora, igual hay que reconocer que a lo largo de la historia los tiempos no han cambiado mucho. De hecho, lo comentábamos en un grupo el otro día en Débora sí, y decíamos, ya estamos celebrando la reforma, ¿no es cierto? Pero hubo mujeres en la reforma, ¿las conocen? Y la mayoría, no, ¿en serio? Sí, ajá, quieres la reforma. sí, Entonces, también nosotros estuvimos un módulo el año pasado, o sea, el semestre pasado, en Historia de la Iglesia en Chile. Ya pasamos por toda la historia de la Iglesia y llegamos al último ok. año acá del semestre, a la Historia de la Iglesia en Chile. Y veíamos que
Bueno, mi profesora de la historia de la Iglesia en Chile es la misma de teología y género. Entonces, Ok. hubo un trabajo que tenía que ver con identificar, o sea, es que más que, que nos dieran trabajo, nos dimos cuenta cuando íbamos estudiando los diferentes movimientos de la Iglesia en Chile, las diferentes iglesias, en que hubo participación. De hecho, mirábamos los registros que quedaban donde iban contando la historia de ese tiempo, ¿no es cierto?, a principios del siglo Ok. 1900, y nos dábamos cuenta de que las primeras, ¿no es cierto?, porque se armaron colegios, se armaron consultorios que nacían de las iglesias, y había una Ujú. participación súper importante de las mujeres. Y de hecho Sí. también había una historiadora que comentaba esto mismo, que tenía que ver con el rol de las mujeres en la formación de las iglesias locales. Sí. Y la mayoría de ellas, Claro. paradójicamente, ellas tenían la formación teológica y sus esposos no, sino que Sí. ellas eran las que tenían esta capacitación, estos Mira. estudios, pero no lo ejercían como abiertamente porque sus esposos eran los predicadores. Sí, Pero ellas sí claro. tuvieron como el tema de estudiar, de leer, de Oh, capacitarse. Y fueron, por ejemplo, mira. las primeras maestras, porque los colegios en Chile, o sea, las iglesias empezaron a armar colegios, empezaron a educar a la gente, a enseñarles a Sí. leer, a enseñarles a escribir, y le enseñaban a leer y a escribir con la Biblia. Y la Claro. mayoría de ellas fueron mujeres. O los mismos consultorios como enfermeras, crearon pequeños consultorios y fueron las enfermeras. Entonces hay una participación que de repente no queda tan registrada en la historia, sino que tal cual como leemos Ujú. la historia de las primeras iglesias, las primeras comunidades cristianas, las mujeres están. Pero el Sí. tema es que quien registra, ¿qué historia va contando? La más Sí, claro. importante, pues la de La los más varones. importante. Y Sí, ahora lo mismo. claro. Ahora lo mismo, si usted mira en su iglesia y cuando el que va registrando la historia va contando, las hermanas siempre han estado presentes con un trabajo súper importante, solamente que esos trabajos de repente no son tan visualizados, porque lo que más visualizamos es la labor de los predicadores, ¿no es cierto? De los misioneros, eh, pero hay una tremenda labor de las mujeres, por ejemplo, en los grupos de mujeres, en la ayuda social bastante Totalmente. importante en la ayuda social. Por ejemplo, las mujeres acá en mi iglesia se van turnando entre ir a visitar a las hermanas que han estado enfermas, no han llegado a la iglesia. Entonces, se van turnando entre un culto que se hace en la iglesia, Mm, otra semana van a visitar, otra semana estudian un libro. Entonces, como tienen toda una rutina así, mm. Sí. de ir a acompañar a quienes lo necesitan. Sí. Entonces, la diferencia es que de repente ese trabajo no es tan visibilizado cuando Sí. después se cuenta la historia, no sé, de Pero su cuando se iglesia, que ya registra, lleva, no sé, aquí claro. la iglesia cumplió más de 40 años, no me acuerdo, 40 y tanto, no se cuenta tanto esta labor hormiguita que hacen las mujeres, tanto ayuda social o el trabajo comunitario, sino que se muestra más como lo que es, lo más grande, Sí, trabajo más. sí, claro, pero sí, 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 siempre las mujeres, vaya, a nosotros nos ha tocado, mi esposo, hello, obvio, es pastor, por eso soy la esposa del pastor, y nos ha tocado fundar misión, nos ha tocado, así, empezar de cero, por eso decías, llegaban en su camioneta con las bancas, sí, ya me la sé, ya me la sé, lo que es llegar y cargar el Volver púlpito, a cargar fuerte. y volver a meter las cosas, y esa ya me la sé. Y sí, o sea, es que cada vez cuando hemos fundado o cuando hemos acompañado en misiones de alguien más, siempre, siempre las primeras personas que se acercan son mujeres, siempre los primeros son mujeres y siempre las primeras que se organizan, también, ojo, dentro de la iglesia, espiritualmente, son las mujeres. El primer grupo de estudio que se organiza en las iglesias es el grupo de mujeres. Siempre, pero bueno, Principalmente porque este, eso yo creo que también tiene que ver muchas veces con el tema de que los varones salen a trabajar, las mujeres a lo muchas mejor hay veces menos permanecen tiempo, más en ajá, casa, tienen tal vez un poquito más de tiempo. claro, Pero por eso claro. queremos destacar también, para ir cerrando ya que se nos acaba el tiempo, eh, el considerar que las mujeres siempre han estado, y Pablo en Romanos 16 hace algo súper hermoso, que no es solo mencionarlas, sino le invitamos a leer lo que dice de cada mujer, lo que dice que Sí, son cosas porque súper poderosas, dice algo. hermosas, y que lo mismo usted mira su iglesia a su alrededor y se va a dar cuenta que si bien han pasado siglos, pero en ese sentido la historia no ha cambiado tanto. Las mujeres siempre han estado ahí en un papel tal vez más silencioso, más calladito, Pero pero ahí siempre está. muestra, como empieza clave en nuestra iglesia también. Así es. Bueno, pues cuídense mucho, muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense, suscríbanse, píquenle a la campanita para que les recuerde cuando subimos video.
Cuéntenos en los comentarios qué les pareció, si ya conocían a Lidia. Y los vemos en la próxima. Yo soy Alma Celina Jessica Jerez por acá, y esto fue Las Déboras. estudia. Adiós. Adiós.